¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo este video de lo que pasó hoy con Azucena Uresti en su programa de las mañanas. La sorpresa fue que invitaron a Xóchitl Gálvez, la brutarga, y ya saben, llegó a querer inventar y poner sus noticias sobre la mesa, aunque claro, lo primero que le dijeron es que parecía que había bajado de peso e inventó que ahora va al gimnasio con su hijo aquel borrachín que fue exhibido en las redes sociales. Pero después, si ponemos atención, dijo que había personas que tenemos diabetes. Es decir, confirma lo que muchos ya sabíamos, que una persona como ella seguramente estaba en prediabetes o sufría diabetes, y desde la campaña nos habíamos dado cuenta. Aunque este no es el tema, porque lo más importante es lo que pasó en la mesa, en el agarrón que se dio Andrea Chávez y ella. Quiso ponerse al tú con la senadora Chávez, pero ya sabemos que Andrea no se deja, y le rebatió cada uno de sus argumentos, pues al momento de que no son verdad, no hay forma de cómo Xóchitl Gálvez los pudiera sostener. Aunque es un video bastante largo, te invito a que lo veas completo, ya que podrás darte cuenta que es un gran acierto que tuvimos todos los mexicanos de no darle nuestro voto a esta señora. La verdad no sé qué piensen ustedes, pero ¿qué pasaría si ella hubiera sido la presidente? Seguramente ya nos hubiera vendido Estados Unidos y Donald Trump sería muy feliz con ella. Te invito a que me sigas en mi canal y a continuación te dejo los momentos más dramáticos y humillantes que recibió la brutarga el día de hoy. Mira, ayer me preguntaron en las redes si me estaba metiendo Ozempic. Ay, claro, todo sabes. Y le dije, mira, la neta, cerré el pico. Sí. Una dieta de 1200 calorías. Está cañona. Y ejercicio. Estoy 2 horas en el gimnasio diario. Hago fuerza, hago cardio y eso me da otro estado de ánimo, claro. Tiempo para mí. Juan Pablo, mi hijo, me acompaña. Él fue el que me motivó a que fuéramos. Entonces vamos juntos. Es 2 horas de mamá-hijo. Muy claro, padre. Y de dopamina y todo. Sí. ¿Cómo sí? Eso que te genera esas sustancias de la emoción y de las ganas de vivir. O sea, hay vida después de la política. Sí. Constrúyansela, no piensen que si sales de la política se te acaba el mundo. Yo, gracias a Dios, tengo la empresa hace 33 años, bueno, 2 empresas. Y sin embargo, estás aquí. Estoy aquí. ¿Cómo Hola, estás? muy buenos días, Azucena, Xóchitl, Andrea, qué bueno verlas, como siempre en los miércolitos con Azucena. Gracias. Andrea, ¿cómo Ombliguito estás? de semana, tenemos que estar aquí en la Ciudad de México. Yo nomás me lanzo a esto, Azucena querida, desde Chihuahua. ¿Tú haces tu cardio andando de aquí para allá, Chihuahua, Ciudad de México? Recorriendo casa por casa, puerta por puerta, como nos enseñó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente 2000 siempre. Todas las mañanas. Todas las mañanas. O a las 6. Yo soy muy madrugadora. ¿Bicicleta en la calle o estacionaria? No, estación. Sí, vamos a estas de la ¿Biciantro? Biciantro le llaman. No, pues que la música, las luces. No puedo con eso. Para mí es importante el ejercicio, la cultura física. Es que a mí la bici no me gusta. No. ¿Cómo? Pero te voy a decir una cosa, en un país como el nuestro, en donde tenemos tantas enfermedades como la diabetes, los infartos al miocardio, en fin, claro, que tienen que ver con la alimentación y con la falta de activación física, pues debemos de fomentar esa cultura, ¿no? Del deporte. Yo el cardio lo trato de hacer de otra forma. Pero bueno, no, o sea, no. A ver, no. Es miércoles. De otra forma que no sea la bicicleta. Claro. Bueno, ya no voy a caminata. Bueno, a mí nadie me preguntó, pero yo hago ayuno intermitente y hago mucho ejercicio. Le corro 8 kilómetros al día. Porque estas son delgadísimas, estas muchachas, bellísimas. Bueno, a ver, les dejo un mensaje a la presidenta a la oposición ayer. La oposición en México, que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. O sea, no es qué hacemos, cómo ayudamos, en qué participamos para que no haya aranceles, es como otros temas. No, ellos lo que buscan es el fracaso de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas. A ver, Xóchitl, ¿tienen así mucho deseo? Primero, qué bueno que la presidenta empieza a reconocer que requiere a la oposición. Hasta hace unos meses era 0 diálogo con la oposición. Ojalá se siente. Yo soy empresaria, tengo cerca de 300 empleados. Por supuesto que no quiero que fracase México. Yo tengo que pagar nómina, seguro social, impuestos cada mes y créeme que la cosa está bien dura. Entonces, yo no deseo el fracaso. Ojalá nos escuche.
Ojalá de verdad esté dispuesta a escuchar otras opiniones. Y yo, encantada, le puedo decir cómo podemos generar confianza en el país para reactivarlo ante este momento tan difícil que estamos pasando. No celebro que haya aranceles al tomate, no celebro que nos hayan cerrado la exportación de ganado, pero eso tiene que ver con malas políticas públicas. El gusano barrenador regresó porque le quitaron el recurso a Senacica. El sexenio pasado. El sexenio pasado. No regresó. Sí, claro que regresó. Pero no por eso. Andrea, estoy hablando y vamos a respetarnos. 2,000 millones de pesos le quitaron a Senacica, dejan entrar ganado ilegal a México, falta certificación sanitaria, por eso regresó el gusano barrenador. Se puede controlar, sí. Hay que escuchar a los empresarios. Tenemos el problema del tomate. Qué bueno que ayer se reunió con los empresarios que producen tomate, generan muchísimo empleo. No es una buena noticia, pero necesitamos mejorar el cabildeo en Estados Unidos. Yo creo que si está dispuesto a escuchar, yo encantada. ¿Te parece? A ver, yo ayer que escuché a la presidenta también sentí como que dijo, bueno, a ver, vamos a ponernos todos del mismo lado. Lo dijo de una manera pues un poquito más agresiva, pero sí siento que quiere ella que la oposición le apoye en este tema de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Más bien esperamos otra actitud de parte de la oposición, quienes nos encontramos en el partido, en el gobierno Morena, quienes se encuentran en el gobierno federal, y lo digo yo acabando de terminar una experiencia compartida, plural, que tuvo que ver con la Comisión de Senadores que atendieron a Washington para buscar bajar el impuesto que se pretendía imponer contra las remesas del orden del 5% en el proyecto presupuestal estadounidense. Como ustedes recordarán, muchos senadores de todos los partidos políticos acudimos en 2 ocasiones a hablar con nuestras contrapartes, y en la segunda ocasión en la que nos tocó hablar con nuestra contraparte allá en Washington, se bajaron el PRI y Movimiento Ciudadano. Siempre esperamos otra actitud. ¿A qué nos referimos? Cuando se ataca a nuestro país en materia de economía, en materia de multilateralismo, cuando se difama a nuestra presidenta, cuando se calumnia a servidores, funcionarios, me parece que lo más sensato, si de verdad amamos a nuestro país, es cerrar filas, independientemente de nuestros partidos y nuestros colores. Porque si no cerramos filas, como sí lo está haciendo el pueblo de México, o sea, la presidenta Claudia Sheinbaum no necesita recomendaciones, con todo respeto, de Xóchitl Gálvez. La presidenta tiene un 80% de aprobación del pueblo de México. 4 de cada 5 mexicanas y mexicanos lo aprueban. Está mal. No, pero que sí hace falta que los partidos se involucren y que cierren filas en este tipo de actividades. Ahora, con el impuesto al tomate, por ejemplo, con una serie de anuncios de amenazas arancelarias, me parece que todos deberíamos cerrar filas en lugar de andar difamando y calumniando a nuestra presidenta de la República. ¿Pero que al quién final, la calumnió? Bueno, se ha dado una suma al discurso opositor con las declaraciones del abogado precisamente de Ovidio Guzmán, y eso lastima a México en un momento complicado, ¿no?, de relación con los Estados Unidos. Creo que algo puso Alejandro Moreno, no es que ¿verdad? lo celebren, Ajá. pero Bueno, sale Alejandro Marco Moreno, Cortés diciendo X o Y, sale Alito Moreno diciendo X o Y, sale Jorge Romero, en fin. Yo creo que es muy importante no caer en un diálogo de oídos cerrados. Como en todos los temas en este país, cuando se trata de decirle al oficialismo cómo sí se pueden hacer las cosas mejor y cómo el pueblo de México merece de ustedes una respuesta más responsable. Ha habido una convocatoria desde Movimiento Ciudadano, desde el principio de las amenazas y el buleo de Donald Trump hacia México, a la unidad nacional. Nosotros nunca hemos dicho lo contrario. Nosotros hemos estado siempre pendientes de la comunidad migrante en los Estados Unidos, de la comunidad mexicana que depende también de la comunidad migrante de los Estados Unidos y de todo el pueblo mexicano que depende de la economía con los Estados Unidos y viceversa. Siempre hemos dicho unidad nacional. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno, que tiene la responsabilidad de convocar a todas las fuerzas políticas y al pueblo de México permanentemente, se le quite esa responsabilidad. Gobernar implica escuchar. Gobernar implica convocar. Gobernar implica hacerlo una y otra vez. Esa es su responsabilidad. De nosotros, Movimiento Ciudadano, no van nunca a tener un regateo. Ahora, ¿qué si sigue en esta etapa? Porque es una etapa muy distinta de hace unos meses cuando empezó Donald Trump.
Siguen resultados muy concretos del gobierno en materia de política exterior y de relaciones binacionales. Seguimos debiendo la comisión bicameral del Capitolio con el Congreso mexicano. De nada sirve que vayan 3 senadores y 2 diputados. Pues ni diputados fuimos, fíjate. No, a los diputados ni nos invitaron, porque Andrea, no porque tendría que la ser... política exterior, no, según me vas a perdonar, Andrea, Andrea, pero la política exterior es materia de todos los mexicanos. Dice la y la Constitución que el comisión Senado y la bicameral... Cancillería. Andrea, la comisión bicameral está compuesta por diputados y senadores, tanto de México como de Estados Unidos. Y te voy a decir por qué, porque en materia de política exterior le sabemos bastante. Mira, en Estados Unidos la política exterior la llevan los diputados, o sea, el Congreso. Entonces es muy importante el intercambio entre Congreso mexicano con sus 2 cámaras y el Capitolio con sus 2 cámaras. Y aquí la Cancillería debe, como deben muchas cosas, está desaparecido el canciller, pues ni en Estados Unidos lo ven, ¿eh? Si aquí no lo ven, no se preocupen, allá que tampoco. lo iban a despedir. Y la presidenta sola todo el tiempo. No lo iban a sustituir. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a esto? De la presidenta una serie de foros Pero nada más multinacionales. De paseo. Pero mira, la alternativa, nada más para terminar la idea, la alternativa a todo esto es sí unidad nacional, pero ya ha resultado sí un tono más fuerte de México ante las bravuconerías de Donald Trump. Y número 3, los estados de la República tienen que hacer su chamba. ¿Más fuerte como qué? Pues necesitan empezar a anticiparse. Porque si no se anticipan en la mesa, el diálogo va a seguir siendo unilateral. Hoy hay un diálogo unilateral. Donald Trump tampoco es una perita en de dulce, México como con para Estados Unidos. provocarlo, ¿no? No, Azucena, pero hay diálogo multilateral deja. con los gobernadores, con las cámaras empresariales, con las Xochitl. universidades. Ahí no se está haciendo nada. Yo espero que la presidenta sea menos soberbia que Andrea. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Yo creo que es momento de escuchar a todos. Todos tenemos algo que decir. Especialmente coincido con ella en que hay que hacer un tratado en materia comercial, seguridad y migración. ¿Con la presidenta? Con la presidenta, lo puso hace algún par de meses. Se llama Plan México. No es el Plan México, es este tratado bilateral que están intentando hacer con Estados Unidos. Me parece adecuado y yo pongo en la mesa un tema muy específico, una agencia binacional de aduanas. Hay una gran queja. Y eso no tiene que ver con quitar soberanía, de que entran armas de Estados Unidos a México y de que entra fentanilo a Estados Unidos. Si tienes agentes binacionales perfectamente preparados, cuidándose unos a otros, eso puede ser un camino. Yo lo he venido proponiendo, necesitamos... Yo creo que sí, gente con más experiencia en relaciones internacionales, con todo respeto, el que nos hayan puesto el arancel al tomate no es una buena noticia, es un fracaso de la política Pero no es un exterior. arancel, terminó un tratado. Bueno, pero... Termina la validación. ¿Es un arancel? Así Sí, para fines pero te lo pusieron, validación. Yo sí creo, por ejemplo, que debe haber un cuarto de empresarios de al lado, no, como le quieran llamar, de gente que tiene experiencia, conocimiento para el tema del gusano barrenador, para el tema del tomate, para el tema de los aranceles que hoy tenemos al aluminio, al acero. O sea, realmente hay muchos problemas latentes que necesitamos resolver con Estados Unidos. Yo creo que sí hay que terminar de acordar, ya sea la revisión del Tratado de Libre Comercio o si tiene que juntarse lo de seguridad, que Estados Unidos es lo que más le importa, que pare el tráfico de fentanilo. Muchas de las amenazas tienen que ver con una política fallida y ahí hay que decirlo con todas sus letras. Yo reconozco que este gobierno cambió la política de seguridad, pero que estamos pagando las consecuencias de una política de colusión con la delincuencia organizada de López Obrador. A ver, Tabasco. Una negligencia criminal. La barredora en Tabasco no se puede entender sin la presencia del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, actualmente en el Congreso. ¿Cómo que no se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública era un ampón y era un delincuente? Entonces, esas cosas se tienen que poner en la mesa, aceptar que fracasó durante el sexenio de López Obrador la política de seguridad y tratar de hacer un acuerdo con Estados Unidos sin tener miedo al tema de la soberanía. No hay peor pérdida de soberanía. Pero así como para ingresar al territorio y eso no, nadie habla de eso. Porque... Colaboración. Colaborar significa llegar a acuerdos en materia comercial y migración. A ver, Andrea, sí hay un cambio en la estrategia de seguridad, obvio y evidente, ¿verdad? Para terminar, cerrar varios temas, porque aquí se vienen a ser las expertas en las mesas y no es del todo correcto. Se dijo que el culpable de la entrada del gusano barrenador es Senacica en nuestro país.
Quien precisamente identificó los casos de gusano barrenador en nuestro país fue Senacica, en la frontera sur. Y es gracias a la intervención de la Secretaría de Agricultura y gracias a Senacica que el gusano barrenador no ha llegado a estados como el mío, uno de los principales estados ganaderos. Claro, cerraron las fronteras, pero no han llegado a las zonas libres, a las zonas limpias, a las zonas de ganado tipo A, como son Sonora o Chihuahua, y esto se debe pues a la extraordinaria colaboración entre Senacica, Secretaría de Agricultura y a la enorme responsabilidad de nuestros productores pecuarios, a quienes yo quiero felicitar, particularmente a los chihuahuenses que la están pasando mal porque no somos el principal productor de ganado, pero sí somos el principal exportador de ganado en pie hacia los Estados Unidos, y por eso pues mi respeto, admiración y reconocimiento. Ahora bien, aterrizando en el asunto de la violencia y la inseguridad, hay que decirlo claro. En el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios aumentaron en un 200%. Hay que revisar solamente el historial de este delito, que es uno de los delitos que Fox y más Calderón. clarifica. Fox tenía casi nada, ¿no? No, y con Calderón se multiplicaron en un 200%. Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Hay una diferencia, me parece, estructural entre lo que está pasando en Tabasco y lo que pasó en ese momento, porque he visto que la oposición ha querido hacer una trampa. Incluso estaba viendo el video de Xóchitl Gálvez y me parece que es incorrecto a todas luces. ¿Por qué? Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que por cierto ya tiene una condena, no es una acusación, no es una orden de aprehensión, no es una investigación. Con Genaro García Luna hubo bastantes personas que le hicieron saber a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tomás Ángeles Aguajare, que era director del heroico Colegio Militar, y el general Javier Herrera Valles, a quien le costó más de 4 años de libertad el haber denunciado a Genaro García Luna. Estuvo en prisión. Después de haberlo denunciado, lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó? Allí siguió. A Genaro García Luna le dieron la medalla al mejor policía, lo reconocieron, lo siguieron impulsando. ¿Qué pasa en el estado de Tabasco? Se hacen unas denuncias del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediatamente se procede a la investigación y la investigación avanza. Que tope hasta donde tope, querida Azucena. Estas denuncias fueron 2021, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y la orden de aprehensión se gira hasta el 2025. Pero te voy a decir una cosa. Las órdenes de aprehensión la gira el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo local. O sea, la Fiscalía ya tenía elementos de investigación. Entonces, ¿qué diferente? Uno es complicidad e impunidad y otro es no proteger a los delincuentes. Entonces, como de que, ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xóchitl? ¿Tú sabías si tu hermana era secuestradora? ¿Quieres hablar de mi hermana? No, hablamos de mi hermana. Pues yo siempre pregunto, o sea, porque bueno, a ver, no, es lógica elemental, pues. Si tú crees que te sientes bien preguntándome ese tema, ella está sujeta a un proceso, está condenada, pero la verdad son unos ineptos, son unos corruptos, acéptenlo. El gusano barrenador estaba erradicado en este país. Llegaron ustedes y entró el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, es un ampón, y ustedes lo protegieron. Lo protegieron por buscar a la oposición. Yo les pregunto, ¿cómo se lleva Samuel García con el PRI, con el PAN, con Morena de Nuevo León? Pues yo creo que hay una relación. Bueno, lo tienen hasta denunciado ante la Fiscalía, ¿no? Lo tienen hasta denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Y luego quieren venir a hablar de inseguridad los del PAN naranja, cosa que me parece extrañísima, los del PAN naranja, porque mientras está cayendo a pedazos Jalisco en materia de desaparición de parte de particulares, en materia de todos los índices delictivos, está su gobernador comprando vehículos Tesla, Cybertrucks, y en estados en plena meditación, en Taiwán, burlándose de la gente. El PAN azul y el PAN naranja son la misma cosa. A ver, en la legislatura pasada Xóchitl Gálvez era senadora propietaria y Laura Ballesteros senadora suplente. Iban juntas, por Dios, o sea, son la misma cosa. Pero revuelta, qué mala persona eres, porque en lugar de
meterte a los temas, sí, porque eres, sí lo eres. Fíjate que te lo tengo que decir de frente, porque no tenía nada que ver que dijeras si éramos fórmula, ¿no? O sea, porque somos súper amigas, pero sabes que a diferencia tuya. Yo estoy revelando. Aguántame, déjame que responda. A ver, aguántame. Xóchitl, 30 segundos para ir al corte, aguántame. Bueno, adelante. yo quiero poner en la mesa el tema del huachicol fiscal, el delito que creció en el gobierno de López Obrador de manera brutal. Y yo hoy no veo un alto político y un alto funcionario en la cárcel. Veo decomisos de 15 millones de litros de petróleo, que equivale a 100,000 barriles. Tengo las cifras que obtuve de la Secretaría de Hacienda hasta 2022 que eran publicadas, donde se habla de 159 millones de barriles. Nadie le advirtió al presidente A que ver. estaba... ¿Es posible que Adán Augusto López no se haya dado cuenta que tenía como secretario de Seguridad al líder de la barredora? Xóchitl, Pues no. el que quieras tomar. No es posible porque había evidencias en Hacienda de que estaba entrando huachicol. Quiero explicar qué es el huachicol fiscal. Conocíamos el huachicol tradicional, que era el piquete al ducto de Pemex. Se robaban la gasolina y la vendían en el mercado negro. Eso de verdad es así de chiquito. ¿Qué hicieron? Con permisos de importación falsos, a partir del 2018, al final de Peña, inicio de López Obrador, empieza a crecer la importación disque de lubricantes que no pagan IEPS, casi 5 pesos con 80 centavos por litro de gasolina que no se pagaba, más el IVA, más el ISR que no estás pagando. Estamos hablando, según el periódico Reforma, de 109 millones de barriles al año durante la actual administración. Por eso para Claudia fue imposible no ver los buques, los ferrotanques, las pipas por toda la carretera. O sea, ya no era un problema pues es que como... para no ver habría ¿no? que cerrar los ojos. Exacto, que es cosa que cerró los ojos López Obrador. Bajó el IEPS en el SAT, bajó el cobro del IVA, bajaba la venta de combustible y subía el parque vehicular. Entonces había demasiadas evidencias y la única razón es que se protegió a personajes. Y también hay acusaciones muy serias de que parte de ese dinero en Tamaulipas, en Sinaloa, fue a dar a campañas de Morena. Entonces creo que está obligada a investigar. Bueno, por eso no es difamación. Hay investigaciones periodísticas donde personajes cercanos a Morena que se paseaban en los aviones, que había camionetas, porque este gobierno no va a investigar, si Claudia no va a investigar a Adán Augusto, porque ya lo dijo el día de por eso, pero cuando Fiscalía de Jalisco, dijo, ¿no? de Tabasco. Perdón, de Tabasco. Pero está la Fiscalía General de la República. Yo creo que la conversación... Tú dices, no es posible que no hay AMLO manera. supiera Hay huachicol, colusión de Adán las Augusto. autoridades del SAT, de la Secretaría de Energía, de Hacienda, de aduanas, de las policías municipales, estatales y federales, para que un ilícito de esta magnitud, porque estamos hablando de casi 600,000 millones de pesos de quebranto al erario público. No es posible que no lo vieran. habría que me cerrar refiero los a que Una ojos. cosa es el huachicol fiscal Miren, y otra pero, cosa está una la cosa orden es de la- aprehensión contra el exsecretario de Seguridad. Es la complicidad. La posible complicidad como la que señalan con Felipe Calderón, por ejemplo, y es el pacto con de Genaro García impunidad, Luna. es el pacto Y de a veces impunidad. sí nos parece y a veces no. Es el pacto de Pues impunidad a mí que siempre me parece, es el pacto de impunidad que parece que Morena no está dispuesto a romper y que La Secretaría de Seguridad Ciudadana, las instituciones del Gabinete de Seguridad informan con respecto a la situación de Hernán Bermúdez, ¿verdad? Hernán Bermúdez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco y quien está vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad. O sea, no es una sospecha, ¿eh? Lo está diciendo la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch. Un abrazo, Omar García. Vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad. Se tiene conocimiento que el 26 de enero de este año salió del país. Cabe señalar que se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol. Además, ya se realiza su búsqueda a nivel internacional. Las instituciones de Gabinete de Seguridad ya realizan las investigaciones del caso, además de efectuar su búsqueda para lograr su captura. Pues que alcance hasta donde tenga que alcanzar, Azucena. Nosotros estamos por la transparencia contra el combate a la impunidad. En cuanto hubo un elemento de investigación, se presentó la denuncia, se retomó, ya llegó una orden de aprehensión, fíjate nada más, y con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso lo está diciendo la actual Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Ya hubiera querido yo ver ese tipo de actitud, ese tipo de conducta, ese tipo de actividad, ese tipo de política de combate a la impunidad en el sexenio de Felipe Calderón. Es que aquí se revela cómo somos de distintos. O sea, el que la hace la paga. Cuando sucedió, cuando tú me interrumpiste, bueno,
Hubo aquí hasta, en fin, una interlocución de que no me interrumpas. Bueno, listo. No hay impunidad, A ver, dices. cero impunidad. ¿A quiénes se han castigado? Se hizo con Segalmex cuando existieron las denuncias. Bueno, no se giraron las órdenes de aprehensión. Se realizaron las investigaciones. Ahora se hace, por ejemplo, cuando han existido, son muchas menos, con respecto a las denuncias que había de violaciones a derechos humanos con el ejército mexicano, con Felipe Calderón como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ahora la Guardia Nacional. Cuando sucede una violación a derechos humanos y se presenta una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se realiza una investigación contra los elementos, se realiza el castigo ejemplar, y antes era una colusión tremenda, una impunidad, te lo digo yo, que soy de Ciudad Juárez. O sea, ¿crees que es posible que López Obrador no se haya dado cuenta del huachicol y que Adán Augusto López no se haya dado cuenta del secretario? Ese es otro tema completamente distinto, ¿no? Déjame te pregunto precisamente lo mismo que a Xochitl. ¿Crees que es lo que posible? tiene que ver con el huachicol fiscal fue la propia doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien ha presentado las denuncias, quien las ha hecho públicas en la conferencia mañanera, y se han realizado decomisos históricos en absolutamente todos los puertos, en aeropuertos, en aduanas. No lo haya visto. En fin, a ver, el presidente López Obrador fue el que inició una política de combate a la inseguridad distinta. Él inauguró una forma distinta de combatir la violencia en nuestro país, que es atender las causas que originan las desigualdades, que orillan a la gente a buscar otras oportunidades, a, digamos, enfilarse en el crimen organizado. Y fue en su sexenio donde las tendencias empezaron a cambiar. Ahora estamos recogiendo los resultados también de ese sexenio. O sea, la violencia no nace por generación espontánea, y estas enormes cifras que está consiguiendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestro secretario de Seguridad Pública, ciudadano Omar García Harfuch, tampoco iniciaron en automático porque él haya llegado a gobierno o porque ella haya llegado a gobierno. Es que hay una raíz profunda de que las cosas se están haciendo bien. Bueno. ¿Y dónde se están haciendo mal? En estados como el nuestro. Las cosas son iguales. Hay pensiones para adultos mayores, becas para jóvenes, apoyos para personas con discapacidad, aunque no le guste al PRIAN, MacPRIAN, ¿no? Nadie le está regateando nada. Simplemente estamos diciendo que hay una raíz profunda del cambio de política que hizo Andrés Manuel López Obrador. Ahora hay añadidos, es el segundo piso, que tiene que ver con la inteligencia, con la coordinación, en donde, por cierto, los partidos de oposición, o sea, el PRI no votó con nosotros, Movimiento Ciudadano no votó con nosotros la ley de desaparición, imagínense. Nosotros votamos a favor la ley de desaparición. Déjame que me responda la segunda parte de Tabasco. A mí me impresiona la cantidad de mentiras que se dicen. Es distinto, mira, ahorita hay investigación, hay orden de aprehensión, ¿qué diferencia? Bueno, qué enorme diferencia. Yo quiero producto de la mala política también del PRI. ¿De cuánto? ¿De cuándo? Pero di de cuándo. No hay duda que hay un cambio gracias a que hoy tienen un policía que se formó con García Luna, Omar García Harfuch, hay que decir las cosas como son, que tiene, en serio, él es parte de esta camada de nuevos policías. Formado parte de la Policía Federal, no lo hace haberse formado con Genaro García Luna. Quienes se formaron con Genaro García Luna fueron Luis Cárdenas Palomino, Pequeño García, Eusebio Rosa. Es parte de este grupo de policías donde, por supuesto, que había gente impecable y había gente corrupta, ¿no? Entonces, a mí me parece, y yo tengo una buena impresión de Omar García Harfuch, que sí impuso en la mesa que se acabaran los abrazos, que se acabara esta colusión criminal que tuvo López Obrador con los delincuentes. Regresamos y tan contigo, es así Xochitl. que hoy en Estados Unidos tenemos aquí. Minutos, Xochitl Gálvez, te interrumpí con el tema de el reconocimiento a la tarea de Omar García Harfuch al mando de la presidenta, pero también pues la denuncia de lo que pasó. A ver, entonces, ¿qué es el siguiente paso? Tienen que caer los altos mandos para que realmente creamos que se va a acabar el pacto de impunidad. ¿Los altos mandos de Pemex? ¿De dónde? De Pemex, del SAT. ¿Quiénes son? Pues, son los titulares que hubo en su momento, que son responsables de la política. Octavio Romero, no sé, hubo como 3 del SAT, que a alguno de ellos le tocó todo este contrabando. Entonces sí vamos a creer que se va a acabar la impunidad. Y en Tabasco, yo sí soy de la idea que Adán Augusto tiene que explicarle a los mexicanos, porque este personaje tiene muchos años que se conocía de sus vínculos con la delincuencia y que él como gobernador permitió que siguiera actuando, y luego Carlos Merino también. Y Carlos Merino, y como secretario de Gobernación, que tenía tanta información sobre lo que pasaba en el país, yo creo que sí tiene que darle una respuesta clara a los mexicanos y no simplemente evadirse de los medios, porque entonces sí estaremos hablando ahí de una colusión delicada. En ese sentido. La audiencia no es con los medios, será en las instancias judiciales, y si se tienen que presentar personajes, a ellos les encanta mucho el tema de ir a medios, de difamar a las personas, y cuando les toca de su lado, sí,
a Morena. Y cuando les toca de su Pues lado... estaban difamando a Samuel hace unos minutos también. No, Es que todos hacen el tema no es difamación. Samuel Mira, se ha encargado... Está señalado por financiamiento irregular de su precampaña. Contratos opacos en Nuevo León. Hay acusaciones también contra Mariana. Bueno, ya en ese tema yo no me meto. 300 millones en la campaña sin justificar, me parece, así es. ¿no? Siguen indagando. Pero vienen, o sea, y luego justificar. vienen y te dicen, A ver, yo creo que hay que... Andrea, cualquier cosa. y No, luego a ver, hay que vienen acá y dicen, diferenciar. A ver, Yo creo Laura, que espérame, si hay Laura, hay que diferenciar. No, se déjame tiene que acabe. denunciar, Laura, se tiene que procesar, hay que cambiar y se tiene que asumir. el tono Déjame que de acabe, cuándo Xochitl. es difamación y cuándo hay elementos en una investigación en la que no se ha dado curso. Por eso mismo, Entonces, que si hay una- no, si yo hay presenté, pruebas, mira, que se presente una denuncia. Laura, yo presenté Samuel 35 nunca denuncias. Ha renunciado a hablar. Aquí están las pruebas del huachicol Sí. fiscal, son Por datos. eso, o sea, cuando haya pruebas que se presenten. Son datos de... O sea, son no puede datos ser a de contentillo, Hacienda. ¿no? Pues que Adán Augusto no, pero que Felipe Calderón sí, y que el PAN no, pero que el MC Por eso sí. digo que ¿O somos opinen, congruentes o todo no? es bueno Cualquier opinar lo que quieran, pero corrupto, presentemos las pruebas sea cuando del les partido. A ver, te voy a existan. preguntar algo. ¿No? Te voy a preguntar Laura, algo. el gobierno Voy. podría conseguir esas pruebas, la UIF podría investigar, pero hay pactos de impunidad, porque MC ha sido Sí, pues, es un como decir, poco poner la apoyador de denuncia, Morena, con todo respeto. En la Vas. administración de el que ahora es nuestro coordinador en el Senado de la República, el Grupo Parlamentario Mayoritario, presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador López Hernández, en Tabasco se redujeron bastantes índices delictivos, fíjense nada más. En secuestro pasaron del segundo lugar al lugar número 17 a nivel nacional. En extorsión pasaron del lugar 3 al lugar número 20. Se redujo considerablemente la incidencia de homicidio, robo a casa, habitación y otros delitos. Y eso que él no duró ni 3 años en la administración, porque luego fue 2, ¿no? convocado 2 años y garrita, desconozco con exactitud el dato, pero después fue convocado por el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador para ser Andrea, su secretario Tabasco es la ciudad de Gobernación. con más Yo les estoy, percepción de inseguridad a ver, del país, yo el les 90% estoy de dando su datos, población. yo les estoy incrementaron dando los datos, homicidios, yo no las se interrumpí, incrementó la yo les extorsión. estoy dando Déjame escuchar, datos de su administración, yo les estoy dando datos de la administración, Andrea. porque ellos dicen, ellos no pueden presumir a sus gobiernos. Claro, lo presumimos, lo hacemos todo el tiempo, estamos hablando de la reducción de homicidios que hay inmensa en el estado de Baja California. Lo estamos haciendo en el estado de México. Pero No, bueno, a ver, lo que yo le regateo al gobernador de Nuevo León es la banalidad del poder. A mí me parece que el gobernador de Nuevo León banaliza el ejercicio del poder, banaliza el ejercicio del servicio público, banaliza el ejercicio de la función Pues ojalá pública vayas a la y escuela y el gobernador de Jalisco hace lo mismo. Bueno, ¿Cómo muy bien. teniendo un estado sumido en la violencia estás comprando Cybertrucks y yéndote a Taiwán a Estado Zen? Perdón. Ahora bien, hablábamos del huachicol. Fíjense, en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se han asegurado más de Sí. 39 millones de litros de energéticos entre acuerdo? gasolinas y Sí, ¿no? petróleo. ¿Estamos de acuerdo, crudo. Palomitas? Sí. ¿Cómo Que se dijimos hace? que hubo un cambio en la política ¿Cómo de se seguridad hace el en huachicol contraste fiscal? con López Obrador. ¿Qué es el huachicol fiscal? Son 200,000 millones de pesos al No, año, son más o como menos. 250,000 ¿Qué es el barriles de huachicol petróleo fiscal? y Es entran 100 contrabando millones. de combustible bajo una fracción Bien. arancelaria distinta para evadir el pago de impuestos. Ok. Eso ¿Y estamos de acuerdo. ¿Cómo se hace? Se utilizan permisos de importación de petróleo o reales, pero entonces dices, traigo agua en lugar de petróleo, entonces dices, traigo X otro producto, ¿no? Y no petróleo para no pagar el impuesto que deberías pagar. El primer permiso de importación de petróleo que se dio en nuestro país, adivinen a quién fue. A Rufo, el Ernesto primer Rufo Apel. gobernador del PAN en la historia, en Baja California. Y se usan este tipo de permisos para hacer el mal, evadir el fisco, que es un delito de lesa humanidad porque le quita pupitres a los Cerrando niños, los medicamentos ojos en a los aduanas. hospitales, en fin. ¿Qué ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch? En Coahuila, fíjense nada más, se han asegurado 130 carrotanques en Ramos Arizpe, Sí, Saltillo y, sí. y todo el estado de Coahuila. En Veracruz se clausuró una refinería clandestina en Coatzacoalcos. En Tabasco, En elementos de la Veracruz, Fiscalía sí. de la República, en coordinación con las dependencias del gabinete, catearon 2 predios no, en y Cunduacán. creo que Y eso así nadie podríamos lo hablar. No, regatea. porque yo les voy a decir una cosa, a la oposición le encanta el pico, le encanta el discurso banal. Entonces, yo hago mi tarea Y a y traigo Morena le encanta información robar. y traigo A Morena le datos. encanta Entonces, robar. yo les Bueno. traigo datos, información para que no sigan hablando Vamos el a cerrar. pico, el pico, el pico, el discurso. Hay que hacer la tarea, hay que venir preparados a la mesa de debate. Y si no vienen preparados, no es mi culpa. Vamos a... Bueno, pues yo agradezco, vine en esta ocasión, como ya saben, estoy de regreso en la chamba.
Y sí decir que ojalá se vaya a fondo en estas investigaciones. Sí es grave la situación de la corrupción, no solo de Segalmex, donde nunca se detuvo al titular de Segalmex. Pero ahí se dejó vivo al titular. Hay un problema grave en la negociación con los Estados Unidos. Estamos viviendo las consecuencias. El país no está creciendo económicamente. La estamos pasando mal los empresarios. Hay un problema ya de desempleo serio. Entonces llegó el momento de ponernos a trabajar en beneficio de los mexicanos, dejar atrás la polarización y ojalá se ponga fin al huachicol fiscal. Es muy fácil saber cuánta gasolina exporta Estados Unidos a México y cuánta entra a México de manera legal. Bien. Si hacen este cruce mensual, van a poder detectar cuáles permisos entraron. No tenemos que ir hasta Rufo, no tenemos que ir hasta Felipe Calderón. Les toca gobernar. Andrea. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se entregó ni un solo permiso de importación de crudo, de petróleo, ni uno solo. Entonces, sí nos tenemos que ir al pasado, porque es donde se entregaron estos permisos que se están utilizando de forma ilegal, irregular o de forma apócrifa para poder cometer este delito del huachicol fiscal. Y no lo digo yo, lo dice la información, los datos son completamente públicos. Para convocar a la unidad, para convocar al consenso y al diálogo, tenemos que partir de las bases de la verdad. La gente tiene derecho a la justicia, la gente tiene derecho a saber qué ocurrió y quién cometió el mal. Y yo no voy a dejar de señalarlo ni en esta ni en cualquier mesa que me presten el favor de abrirme el micrófono, porque eso nos demanda el pueblo de México. Bien. Eso espera de nosotras y nosotros.